Eres un bioquímico reputado, militar, llevas décadas de servicio y trabajas para la CIA como jefe de operaciones especiales. Formas parte de un proyecto secreto en el que experimentan con personas utilizando sustancias alucinógenas. El equipo que forma parte del proyecto te invita a un retiro de trabajo en una cabaña junto a un lago. Aceptas el retiro, llegas a la cabaña, acomodas tus cosas y disfrutas el tiempo ahí. En la segunda noche, empiezas a sentirte mareado y confundido por alguna razón. Tiempo después de esa noche, empiezas a desarrollar una severa paranoia y una grave crisis nerviosa. Te planteas la idea de dejar el proyecto y tu puesto de trabajo. Hablas con tus superiores, pero ellos te insisten en rebajar tu presión psicológica, por lo que te enviarán a Nueva York con uno de sus psiquiatristas. Él te recomienda que seas internado en un instituto mental, sabes que no la estás pasando bueno por lo que aceptas. Eres trasladado a un hotel junto a alguien que te acompaña en el proceso de tratamiento. Esa misma noche todo se hace presente. Te avientas por la ventana del cuarto, y no sobrevives por causa del brutal golpe. Eres un joven de 13 años en su habitación viendo Facebook. Volteas a ver la tele y ves que están pasando dificultades en Israel. No encuentras a tus padres, así que sales a buscarlos, pero cuando sales repercatado que hay una infinidad de criaturas raras volando en el cielo. Las criaturas no se van, intentan comunicarse con ellas pero no hacen caso, cada noche tienes grandes pesadillas. De repente te despiertas y escuchas fuertes trompetas, sales a la calle a ver qué pasa, ves que llegan bestias inimaginables a dar de baja a todo el que encuentren. De repente sales volando hacia el espacio muy rápido, desde arriba ves cómo destrozan a todos los humanos, y ves que hay gente volando como tú. Llegas al cielo, ves a ángeles y a Jesús contestando una relajante melodía, mientras mucha gente muere en la tierra. Jesús les dice, bienvenidos hijos, veo fueron los únicos que vinieron. No debiste aceptar el trabajo aun cuando sabías que algo andaba mal. Te sientes vigilado, sabes perfectamente que ellos vienen por ti. Las energías se ha cortado, sabes que tu destino es ser descuartizado en segundos. Dejas un último mensaje para que esto no vuelva a suceder. Eres una familia muy humilde que vive en los cerros de Cósica. Eres pobre pero feliz, viviendo al lado de los seres que amas. Hoy tienen reunión familiar y quieres que este día sea muy pero muy especial. Tu mamá te manda a jugar con tus primos. Estás jugando muy feliz con ellos, mientras tu tía los observa. Tía, ¿por qué está sonando así? Me da miedo. No te preocupes, sobrina, solo son rocas cayendo. Eres un niño de 7 años que se muda a un pequeño rancho, en las afueras de la ciudad de Plainfield. Tienes una madre muy estricta que no te deja tener amigos, y tu único contacto con la realidad es la escuela. El maltrato paterno acabó en cuanto fallece tu padre, ahora tendrás que trabajar con tu hermano. Después de la muerte de tu padre, tienes muchos conflictos con tu hermano, hasta que aprovechaste un incendio en la granja para matarlo. Después de un año del incendio, muere la única persona que te hacía mantener la cordura, tu madre.
Luego de ese terrible suceso, te dedicas a los malos actos, cometiendo terribles delitos para llenar el vacío que tu madre dejó. Mucho tiempo después, esos actos dejan de serte satisfactorios, necesitas asesinar, así que te diriges al bar del pueblo para acabar con la vida de ella dueña. Pasaron 2 años de su búsqueda, y nadie sospechaba de ti, así que continúas con los asesinatos, siendo tu siguiente víctima una trabajadora de la ferretería. Después de llevarte el cuerpo de tu víctima, resumidamente alguien nota algo sospechoso en dicha ferretería, y gracias al registro de entrada que llevaba la trabajadora, encuentran tu nombre escrito y te conviertes en el principal sospechoso. La policía se dirige a tu casa, descubren todos tus actos terroríficos, por fin ya ha llegado el momento para que seas llevado a un juzgado. Es de madrugada y te despiertas por ruidos que parecen provenir de abajo. Tomas un bate y una linterna mientras sigilosamente bajas al primer piso. No es la primera vez que escuchas los ruidos, es normal de hecho, pero esta noche son más fuertes y temes lo peor. Los ruidos vienen del sótano, al acercarte más tus temores se confirman y escuchas pasos apresurados que provienen del otro lado de la puerta. Apagas tu linterna para no delatar tu presencia y silenciosamente comienzas a descender. Logras distinguir una silueta, sin pensarlo comienzas a golpear repetidamente. Parece que el infeliz había logrado desatarse, solo queda asegurarlo de nuevo. Es un alivio que lo hayas podido detener, si lograba escapar e ir a la policía, sería tu fin. Buenos mis bros, este es el segundo video programado que les dejé con buenos voids. Perdón por no estar en el estreno del mismo, pero ahora no me encuentro en casa. Les recuerdo que ya subí la segunda parte de voids de suscriptores, y 2 grandes colaboraciones por si no se los han visto. Como último los invito al servidor de Discord donde constantemente hablo con ustedes. Muchísimas gracias a las personas que han recargado Nitro, y sin más, espero el video les haya gustado. Si fue así no olviden dejarme su gran like, se vienen grandes videos por si se quieren suscribir, y nos vemos en una próxima ocasión.